Hola a todos, mi nombre es Juan David Coronado, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de La Salle. Vengo a hablarles de un artículo titulado Las propiedades, evaluación de las propiedades mecánicas y la durabilidad del concreto, de, del concreto con caucho molido. Este artículo se hace necesario debido a que por el alto crecimiento del sector automovilístico, la eliminación de los residuos de caucho se está convirtiendo en un problema importante. En este estudio se ha hecho un esfuerzo para reducir este problema mediante el uso de caucho residual en forma de caucho desmenuzado, en concreto de cemento Portland, como un sustituto de agregados finos en porcentajes variados. Objetivo. Se han realizado diferentes trabajos experimentales para evaluar la resistencia a la compresión, la resistencia a la tensión, la densidad y la durabilidad, como la absorción de agua, la resistencia a la absorción para las diferentes porciones. O sea, se han utilizado diferentes porciones en diferentes muestras para ver cómo va cambiando dependiendo a la cantidad de caucho desmenuzado que se le agrega. Estas cantidades que se utilizan es de 0%, 4%, 4.5%, 5 y 5.5% de caucho desmenuzado. Introducción. Un neumático es un compuesto cuya estructura es elastomérica, que incluye un cordón de fibra. En general, durante varios años los neumáticos viejos se eliminan mediante vertederos que reducen las áreas accesibles. Estas áreas se pueden proteger reutilizando el neumático como tal. Al ser un neumático no biodegradable en la naturaleza, al arder produce gases tóxicos perjudiciales para el medio ambiente. Por lo tanto, la reducción del caucho eh, reduce los problemas en la quema de estas y problemas asociados a la salud. El caucho molido se ha venido experimentando desde hace ya varios años, en los cuales se ha utilizado para diferentes aplicaciones en la ingeniería civil y pues ha conseguido grandes beneficios y del cual la ingeniería civil ha aportado mucho a reducir este contaminante. Revisión de la literatura. Ya se han llevado a cabo numerosos estudios para la sustitución alternativa del agregado fino a través del caucho. La arena en estos estudios se reemplazó con un tamaño de 0.15 a 1.9 milímetros y una sustitución del 0% al 20% en pesos del 5%. Llegaron a la conclusión de que a medida que aumentaba el contenido del caucho molido, disminuye hasta un 15% la trabajabilidad y la resistencia a la compresión. Otra conclusión a la que se llegó es que el tiempo de fraguado y la viscosidad aumentan en el concreto. El estudio se realizó con diferentes proporciones y una relación constante de agua-cemento. Con respecto a la resistencia a la flexión, se han informado resultados contradictorios. El aumento en la resistencia a la flexión fue reportado por Gilmans y Dersi al usar 0.25, 0.5 y 1 milímetros de fibras de caucho hasta un 30% de reemplazo en agregados finos. Algunos estudios también muestran que la resistencia a la flexión disminuye a medida que aumenta la proporción de contenido de caucho. Esta contradicción eh, depende del tamaño de los desechos de caucho utilizados. El uso de caucho como agregado afecta también la densidad del hormigón. Con el aumento en el porcentaje de caucho de hasta un 20%, algunos estudios experimentales muestran que la reducción de la densidad del hormigón se debió a la baja gravedad específica del caucho utilizado. También se presentó un aumento en la capacidad de absorción del agua cuando los agregados de caucho fueron utilizados como sustituto de los agregados gruesos. La resistencia a la abrasión del hormigón recubierto de goma es menor en comparación con el hormigón de referencia. Metodología. Materiales. El cemento de punzolana de Portland, que tiene una gravedad específica de 3.11, se utiliza en el presente trabajo. También se utilizan agregados finos, arena natural con un peso específico de 2.66. Los agregados gruesos tienen un tamaño de 20 milímetros y 10 milímetros con una gravedad específica de 2.59. El tamaño del caucho es de 0.6 milímetros, que tiene una gravedad específica de 1.05.
Este caucho se produjo de manera eh, mediante una molienda mecánica. Se utilizó también un superplastificante a base de polímero de éter carboxílico para lograr la trabajabilidad requerida. La tabla 1 enumera las propiedades mecánicas y físicas del cemento, así como las del agregado fino, agregado grueso y caucho desmenuzado, mientras que la figura 1 representa la distribución de tamaños de la arena. La tabla 2 muestra la composición química del caucho. eh, un porcentaje mayor de carbono con 80.5 y una cantidad menor de aluminio con 0.8%. La figura 2 presenta una micrografía electrónica de barrido en el caucho molido que muestra una forma irregular y una textura suave. La identificación de la fase de las partículas se realizó mediante la técnica de difracción de rayos X, como se muestra en la figura 3. Para ello se utilizó un rango de exploración de 10 a 80 con un tamaño de paso de 10. Al observar esta figura, se tiene que el contenido de carbón es máximo. Mezcla de proporciones. El reemplazo de agregado fino por caucho molido se utiliza para preparar la mezcla de concreto con diferentes porcentajes: 0, 4, 4.5, 5 y 5.5, como se muestra en la tabla 3. Se considera una relación de agua-cemento constante de 0.4. La sustitución de agregado fino de caucho con caucho molido se realizó por peso. La dosis de superplastificante varió de 1.5 a 2.4% para lograr un factor de compactación de 0.9. Los ingredientes se mezclaron, fundieron y curaron de acuerdo con las especificaciones pertinentes. Programa experimental. Para investigar la propiedad fresca del hormigón se realizó una prueba de factor de compactación. La prueba de la resistencia a la compresión se realizó utilizando una máquina de prueba de compresión hidráulica en 3 muestras de cubos de 100 milímetros para cada mezcla de concreto después de 28 días de curado. La disposición de carga del tercer punto se utilizó para evaluar la resistencia a la flexión en muestras de 100 por 100 por 500 milímetros, según la BIS 516. La densidad, los huecos y la absorción de agua del hormigón se determinaron en 3 muestras según la APSTO C 642 del 2013. La prueba de absorción se realizó después de 28 días de curado según el estándar indio BIS 1237. El experimento de permeabilidad DIN se llevó a cabo de acuerdo con la disposición del código 1048. La micrografía óptica se usó para identificar los cambios ocurridos en la microestructura de la faz. Resultados y discusiones. Primero hablaremos de la trabajabilidad. Como se observa en la figura 4, se puede ver que el contenido del superplastificante aumenta con el aumento del contenido de caucho molido. Esto puede deberse a que hay una gran superficie de caucho desmenuzado, como se observa en la micrografía. Fuerzas compresivas. En la figura 5 presenta la compresión a 28 días del concreto con las diferentes proporciones de caucho. En esta figura se observa que la resistencia del concreto disminuye con el aumento del porcentaje de caucho desmenuzado. En la incorporación del 4% disminuye 3.79% en comparación con la mezcla de control, al igual que en la incorporación del 5.5% disminuye el 17.8% de la resistencia. La disminución de la resistencia a la compresión también se produce debido a la generación de huecos que podrían haberse desarrollado debido a la naturaleza fina del caucho. Como se logra ver en la figura 6, aquí incluso con una sustitución menor al 4%, las fuerzas repelentes niegan la naturaleza de relleno de los poros. Esto se verifica también mediante el análisis microestructural, utilizando una microscopía óptica en la cual se puede ver la figura 7. Aquí muestran que los huecos debido a la acumulación de caucho molido alrededor de los agregados. Se observa que a mayor inclusión de caucho, mayor es el tamaño de los vacíos. Resistencia a la flexión. Los resultados de la resistencia a la flexión están en línea con la variación observada en los resultados a la resistencia a la compresión. En el presente estudio también se encontró, como se observa en la figura 9, que la densidad del concreto disminuye a mayor proporción de caucho molido. Respecto a la absorción de agua, esta aumenta a mayor proporción de caucho molido, como se observa en la figura 10. Y finalmente, en el ensayo de absorción se observa en la figura 11 que hay un aumento respecto al aumento de caucho molido presente en el concreto. Conclusiones.
Se ha observado que con un nivel de reemplazo del 4% del caucho molido en concreto a base de cemento Pulsana de Portland, la resistencia alcanzada es de 33 Newton milímetro cuadrado. Sin embargo, en el estudio anterior muestra una resistencia similar para un reemplazo de 2,5% en concreto a base de cemento Portland ordinario. Por lo tanto, en la línea del resultado de este estudio se puede optar por un nivel de reemplazo del 4%. Muchísimas gracias.